Unimos nuestras voces y fortalecemos el pensamiento mayor, nuestro pensamiento propio. Transmite Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Radio, desde la antigua Confederación Muisca, hoy Santa Fe de Bogotá. Sintonizamos los corazones con el palpitar de la Madre Tierra. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Señal de enlace. Señal de enlace. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Señal de enlace. Señal de enlace. La siguiente es una producción del Sistema de Comunicaciones y Medios de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Nepurutí, Nepurutí, Nepurutí. Le contamos, le informamos. Noticias, noticias. Nepurudi, le contamos, le informamos. Desde las montañas y los valles, desde los pueblos y las ciudades, los hijos de la Madre Tierra se comunican. Los hijos de la Madre Tierra informan. El equipo de comunicaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, comparte toda la información. Dirección General, Ángel Hacanamejoy. Nubes que reflejan el dolor que ha inundado mi raíz. Las veo y se dispersan como espuma en el oleaje eterno. Iniciamos Nepurudi Noticias destacando una fecha especial, el 20 de julio, día que simboliza la independencia de Colombia de la colonización española. Por eso, esta fecha es la celebración patriótica más importante del país, aunque se piensa que este fue el inicio de la campaña independentista. La verdad es que es parte de un proceso que empezó a finales de los años de 1700 y finalizó con la disolución de la Gran Colombia en 1830. A nuestros hermanos indígenas, gracias por conectarse con esta nueva emisión del informativo oficial de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. También a la audiencia en general, que se interesa por conocer las noticias, acontecimientos e historias de los pueblos indígenas. Estos son nuestros titulares. Y quiero mirarte, voy a acercarme al paraíso infinito que hay en tus venas. Tierra inmensa, infatigable, inmarcesible. Titulares. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Pronunciamiento oficial de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, frente al asesinato a líderes sociales. Homenaje a las mujeres y hombres líderes y defensores de derechos humanos. Lanzamiento de la 8ª versión de la muestra de cine y video Wayuu. La etnoeducación para las comunidades indígenas. Historia de constitución del Cabildo Planes de Uribe Meta, Pueblo Nasa. Mensaje Putumayo de mi amor. La lucha del pueblo Quinigua por la recuperación de su territorio. Perú abre juzgado de materia ambiental en epicentro de la tala ilegal de madera. Patrimonio de la humanidad, una declaración que deja en riesgo la serranía de Chiribiquete. Noticias. Este 20 de julio se celebra el Día de la Independencia de Colombia. Se cumplen 208 años de la firma del Acta de la Revolución en 1810. Fecha que el Congreso de Estados Unidos de Colombia decretó oficialmente como aniversario de la proclamación de la independencia nacional en 1873, es decir, 63 años después de dicha firma. Lo cierto es que Colombia vivió varias declaraciones de independencia a lo largo de una década, pero fue la de 1810 la que quedó en la memoria colectiva. Sin embargo, otros símbolos colombianos no se hicieron oficiales hasta muchos años después. Por ejemplo, la bandera tricolor
Fue reglamentada el 26 de noviembre de 1861, el himno se hizo oficial en 1920 y el escudo se hizo ver hasta el 6 de agosto de 1955. En Epurudí Noticias, el mensaje expresado en la nota editorial constituye el pensamiento de autoridades tradicionales indígenas de Colombia. Mi nombre es Duberlein Yagarí, hago parte de la colectividad mayor de la Organización de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Soy del pueblo Embera, pertenezco a la parcialidad indígena El Paraíso. Bueno, la reforma a la ley 160, que algunos abogados y compañeros indígenas hemos dicho que no es una reforma, sino prácticamente es una ley nueva, ¿sí? No solamente están reformando la ley 160, sino que hay otros decretos como el 902, que se aprobó, que salió el año pasado por el método de Fast Track, y también otras leyes que han salido como en esa vía. Ha sido, digámoslo, esta ley, la propuesta gubernamental es una propuesta bastante lesiva para los pueblos indígenas y también para el campesinado en general. Hemos estado en varias regiones, en la región andina y ahorita en el departamento del Meta, con el propósito de llevar este mensaje de preocupación a los pueblos indígenas, y en verdad que los intereses en este país tornan en cuanto a los intereses económicos. La tierra, como estaban en principio, decía que era para los campesinos con poca tierra o sin tierra los campesinos. En ese orden de ideas, el Estado o el gobierno ha convertido, digámoslo, al tema de la tierra en un tema mercantil, donde dice que las personas o quienes sean poseedores o sean propietarios de tierras mayores de la necesidad de las UAF no pueden, si no demuestran capacidad de explotación y económica, podrá ser, digámoslo, objeto de extinción. Esa es una situación bastante complicado y preocupante para los pueblos indígenas y por qué no decirlo a los amigos y compañeros campesinos. Igual nosotros estamos dispuestos al tema de la concertación, al diálogo con el gobierno en cuanto a una apuesta en que es importante una reforma a la ley de tierras, pero también conocemos las intenciones de los grupos económicos para apoderarse mucho más de las tierras, para convertirlas en unos centros de producción que no solamente o básicamente no es para suplir de alimentación ni al mundo ni al país, sino son con fines extractivos para el tema del biocombustible, y eso es muy preocupante. Entonces, en ese sentido, son las preocupaciones que tenemos como pueblos indígenas, y estamos diciéndole a los compañeros indígenas donde hemos ido que ante esa posición y propuesta del gobierno, los pueblos indígenas no vamos a caminarle a eso, y lo más seguro es que tengamos que planear y hacer alianzas con otros sectores muy cercanos a nosotros a tomar unas posiciones de vías de hecho. Entonces, las UAF son las unidades agrícolas familiares, que es por la cual el Estado dice cuánto necesita una familia para vivir dignamente de un espacio. Entonces, en el caso del departamento del Meta, estamos en el municipio de Uribe. Por acá más o menos las unidades agrícolas familiares están calculadas más o menos 70 hectáreas, ¿sí? Pero ¿qué pasa eso con respecto a los pueblos indígenas? A los pueblos indígenas
realmente no nos regulamos mediante ese tipo de cálculos de necesidades de tierra. Nosotros mucho más integral, mucho más amplio, ¿sí? Por tanto, hay propuestas de algunas regiones, como el Cauca, donde dicen que debemos hacer el tipo de cálculo, pero desde la visión propia, ¿sí? Que no se llamaría unidades agrícolas familiares, podríamos nombrar otro equivalente a esa determinación que tiene el Estado. Entonces, con respecto a eso, nosotros hay propuestas, por ejemplo, cómo poder de manera integral determinar cuánta es la necesidad de los pueblos. Nosotros tenemos que medir el tema ambiental, tenemos que medir el tema de protección, también el aprovechamiento, porque también están los sitios sagrados. Entonces, todo eso son factores que determinan las necesidades integrales de territorio para los pueblos indígenas. No estamos dispuestos a aceptar esos tipos de pretensiones que son muy lesivas y van en exterminio de nuestros pueblos. Bueno, yo tengo una preocupación, lo he manifestado a algunas organizaciones campesinas. Nosotros somos 1,5 millones promedio de pueblos indígenas en el país y los campesinos sobrepasan los 10 millones en el país. Veo como no sé si también es como falta de información, pero yo no estoy viendo como dinámico ni activo el sector campesino, que pues a todos nos va a afectar, y en últimas a los campesinos son los que van a llevar gran parte de esta afectación por esta ley. Yo diría de que es importante que los campesinos iniciaran a hacer, digámoslo, no sé, como una socialización, y pues que también hagamos unas alianzas estratégicas de trabajo conjunto, porque aquí el gobierno nos va a arropar con la misma cobija a todos, ¿sí? Y eso va a ser bastante complicado, y además que es un tema por el cual en los últimos 50 años ha llevado al país a un conflicto bastante agudo, y pues salir de un proceso de paz que donde se inició la guerra por el tema territorial, y un país tan desigual y en inequidad en tema de redistribución de tierras, es importante, y es un llamado a los campesinos y a los compañeros afros a que nos miremos y nos pellizquemos qué vamos a hacer frente a esta situación. Hay personas, yo conozco personas y he hablado con personas que no han sido campesinos, ¿sí? Conozco personas que siempre han vivido en la ciudad, pero lo que pasa es que en este país nos dejamos creer mucho de la información inmediata, somos muy mediáticos, ¿sí? Y a veces, como nos lo dicen en los medios de comunicación, de una vez los otros nos creemos de eso, pero hay muchas personas que investigan y leen y van mucho más allá, no solamente con leer, sino con la manera de cómo interrelacionarse con otras personas, y saben que el problema de la tierra ha sido bastante álgido y grave para el país. Invitar a las personas que no hacen parte ni están como muy cercanos a los sectores tanto campesinos y a los pueblos indígenas y afros, que nos ayuden. Es un llamado también a que todos tenemos parte integral de todo un proceso económico y social del país, y por tanto invitamos a los otros, a los que no son campesinos, ni son indígenas, ni son afros, a que nos acompañen, a que hagamos un trabajo conjunto, que a esas personas de una u otra forma van a salir afectados también. Noticias.
En esta emisión de Nepurudi Noticias destacamos distintos hechos importantes que están relacionados con nuestras comunidades indígenas. Por una parte, se dio a conocer el comunicado oficial de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, en relación con el asesinato a líderes sociales y autoridades indígenas. Además, la Red de Comunicaciones del Pueblo Wayuu, con el apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión y la Comisión Nacional de Comunicaciones Indígenas CONCIP, hicieron oficial el lanzamiento de la muestra de cine y video Wayuu, la cual para este año 2018 llega a su 8ª versión. Por último, el gobernador Marcelino Trochas narra la historia de constitución del Cabildo Planes Uribe Meta del pueblo Nasa, quienes tuvieron que emigrar de su territorio debido al conflicto armado. El comunicado público en ocasión al asesinato de líderes sociales y autoridades indígenas por parte de autoridades tradicionales indígenas de Colombia Gobierno Mayor dice: en Colombia, los pueblos indígenas seguimos luchando por mantener una existencia digna en medio de numerosas formas de injusticia sistemática, y quienes defienden sus derechos son víctimas de ataques violentos e intimidación, muchas veces proclamando el derramamiento de sangre de nuestros líderes, quienes basados en principios culturales son los que orientan la toma de decisiones colectivas hacia la solución de problemas y manteniendo la unidad de los pueblos. Este proceso genocida, hoy más que nunca, se ve reflejado y agravado en el persistente e impune asesinato de líderes rurales y sociales, entre ellos autoridades y líderes indígenas. Noticias. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Nepurudi Noticias. Autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, denunciamos y manifestamos un profundo rechazo frente al asesinato indiscriminado de nuestros líderes sociales e indígenas, configurándose como lo afirma la Agencia Nacional de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en un patrón de asesinatos contra líderes indígenas, campesinos, afrocolombianos, defensores de derechos humanos y otros en todo el país, especialmente en la región del Pacífico, que solo en lo que va del año ha cobrado la vida de 17 activistas indígenas, igualmente de Marcha Patriótica 16, PSN 3, Congreso de los Pueblos 2, Ríos Vivos 2 y de la Confederación Comunal de Colombia 16. Desde la Comisión de Derechos Humanos de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, tanto desde el equipo técnico como desde las autoridades, nos unimos a las voces de denuncia de los asesinatos y amenazas a nuestros líderes y lideresas en nuestros territorios. Autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, repudia contundentemente estos infames crímenes y amenazas constantes que rebasan todas las formas de violencia contra el pueblo en general, originando un desplazamiento masivo y confinamiento forzado. Estos procesos de violencia afectan especialmente a nuestros pueblos indígenas, limitando la movilidad de nuestros comuneros y que no pueden acceder a sus fuentes de alimento e ingresos que derivan de la pesca, la caza, la recolección o la agricultura, atentando contra la vida y bienestar e integridad física de los pueblos indígenas. A raíz de estas presencias uno, la presencia de los grupos al margen de la ley, otro, las implementaciones del plan del gobierno, ¿sí?, en los territorios indígenas, su plan de desarrollo, eso ha traído las grandes amenazas, ¿sí?, la persecución de muertes de los líderes y lideresas de los pueblos indígenas, afro y campesinos aquí en Colombia, ¿sí?, especialmente en el Chocó, por ejemplo, la muerte selectiva que hay hoy por las bandas criminales, por los grupos al margen de la ley. Entonces eso hoy vemos que nuestros dirigentes, nuestras autoridades indígenas se sientan hoy amenazados por estos grupos al margen de la ley en sus territorios. Por lo tanto, nosotros no compartimos con esto, porque eso lo que hace es hacer un daño inmenso al movimiento indígena y también su quehacer dentro de las comunidades indígenas y territorios ancestrales.
convocamos a todas las fuerzas sociales, autoridades indígenas y al pueblo en general a seguir fortaleciendo el tejido social en defensa de la madre tierra y de los derechos fundamentales de los habitantes. Asimismo, lo rodeemos a nuestros líderes y lideresas ante cualquier hecho de violencia que se pueda presentar. Desde el movimiento indígena de Gobierno Mayor, nos preocupa que el gobierno nacional no tome medidas urgentes y efectivas para garantizar la protección e integridad de la vida de las y los ciudadanos que están luchando por un país democrático y en paz. Le exigimos no solo al gobierno nacional, sino a las tres ramas del poder público y a los órganos de investigación y control, a las autoridades competentes de orden local, regional y nacional de derechos humanos y a todos los entes de protección realizar las investigaciones necesarias para esclarecer estos hechos violentos y determinar acciones categóricas que contribuyan a detener este inaceptable derramamiento de sangre y el daño profundo de lo cual estamos siendo víctimas. Finalmente reiteramos que no solamente se están vulnerando los derechos fundamentales de los y las ciudadanas de los pueblos indígenas, sino que se está incumpliendo de manera innegable el acuerdo de paz en lo atinente a las garantías para ejercer la oposición y la propuesta de respeto a los territorios y la garantía de la ruralidad más equitativa para quienes la habitan. Igualmente invitamos a la solidaridad de las demás organizaciones sociales, tanto nacionales como internacionales, frente a estos hechos que atentan una y otra vez contra nuestros líderes sociales, entre ellos de la dirigencia indígena colombiana. ¿Qué está pasando en Colombia? En Epurudí Noticias le contamos, le informamos. El programa Somos Defensores, del cual hace parte la Asociación Minga, rinde un sentido homenaje a las mujeres y hombres líderes y defensores de derechos humanos que continúan apostando con dignidad por la vida y los territorios. A continuación, escucharemos entre comillas los nadies. Noticias. Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte, pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Que no son, aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. A los nadies de Colombia, a los defensores y defensoras de derechos humanos, este homenaje. ¿Qué está pasando en Colombia? En Epurudí Noticias le contamos, le informamos. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Epurudí Noticias. En Epurudí Noticias ahora queremos compartir con todos ustedes un dato relevante, teniendo en cuenta que los pueblos indígenas representan la mayor parte de la diversidad cultural en el mundo. Colombia, hoy se viste de blanco, un sol naciente nos va alumbrando mi Colombia, por la paz te cantamos. Datos importantes. Los pueblos indígenas representan la mayor parte de la diversidad cultural del mundo. En todo el mundo hay aproximadamente 370 millones de personas indígenas que ocupan el 20% de la superficie terrestre. Se calcula que también representan unas 5.000 culturas indígenas diferentes. Por tal motivo, los pueblos indígenas del mundo representan la mayor parte de la diversidad cultural del planeta, aunque constituyen una minoría numérica. Noticias. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Epurudí Noticias. La red de comunicaciones del pueblo wayú
Con el apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión, debido al proceso que se adelanta en el marco del Plan Nacional de Comunicaciones de los Pueblos Indígenas y con la Comisión Nacional de Comunicaciones Indígenas CONCIP, hacen oficial el lanzamiento de la muestra de cine y video Wayuu, la cual para este año 2018 llega a su 8ª versión, escogiendo visitar el territorio Wayuu del municipio de Uribia, en el departamento de La Guajira, Colombia. Noticias. Lanzamiento de la 8ª versión de la muestra de cine y video Wayuu. La presente edición de la muestra propone resaltar el rol de la mujer indígena y rural en función de participar en procesos cinematográficos, tanto delante como detrás de las cámaras, buscando con esto generar debates y reflexiones en torno al fortalecimiento de nuestros valores identitarios y culturales, con base a los saberes y aportes compartidos desde la mirada del espíritu de la mujer. Leica Urania, cineasta y documentalista Wayuu, quien se desempeña como coordinadora de la muestra, hace el lanzamiento de la misma compartiendo con cineastas, productores y realizadores audiovisuales de todo el mundo en el marco del BAM Bogotá Audiovisual Marketing, siendo este un espacio importante de alcance para lograr un mayor posicionamiento a nivel nacional e internacional que promueva el cine indígena como una propuesta alternativa de ver y entendernos desde las diversas miradas. Desde ya el tejido humano que conforma la red de comunicaciones del pueblo Wayuu promete que esta 8ª versión de la muestra entregará a Uribia de 5 al 9 de septiembre de 2018 un evento que no solo contará con proyecciones audiovisuales, sino que también abrirá espacios como foros, conversatorios, exposiciones y talleres, lo que sin duda alguna marcará un precedente con respecto a los procesos del cine y el audiovisual indígena, para lo cual se hace extensiva la invitación a estar pendientes de las prontas publicaciones que incluirán convocatorias, programas y participaciones. En Uribia, la 8ª muestra de cine y video Wayuu les espera con los ojos bien abiertos a la diversidad. ¿Qué está pasando en Colombia? En Epurudí Noticias le contamos, le informamos. La etnoeducación para las comunidades indígenas. El objetivo de esta política, entre comillas la etnoeducación, es posicionar la educación intercultural en todas las escuelas y colegios del sector oficial y privado del país, para que todos los niños, niñas y familias entiendan que las culturas afrocolombianas, indígenas y gitanas son parte de las raíces de nuestra nacionalidad. Se pretende avanzar hacia la interculturalidad, es decir, hacer que en las escuelas se reconozcan y se respeten las diferentes culturas, para de esta manera reconocer la diversidad en nuestra nación. Asimismo, la política busca desarrollar una educación que responda a las características, necesidades y aspiraciones de los grupos étnicos, desarrollando la identidad cultural, la interculturalidad y el multilingüismo. De esta manera, a continuación presentaremos un informe especial sobre qué es etnoeducación por parte de la emisora comunitaria Musicalia Estéreo de Planadas, Tolima, realizado por Emmanuel Conde Castillo, comunicador social de la emisora Musicalia Estéreo. Noticias. ¿Sabías que existe otro tipo de educación en Planadas, Tolima? No tengo el conocimiento, pero sí me gustaría saber de qué se trata. ¿Sabe usted qué es la etnoeducación? Identidad niño no es kauna. Etnoeducación, creo que viene de etnias. He escuchado la palabra, pero no tengo la definición. ¿Tiene que ver con las etnias o el estudio de las etnias? Etnoeducación es la educación que se le brinda a los jóvenes de tribus indígenas y afrocolombianas, porque son las distintas etnias culturales de nuestro país, y ellos merecen la misma educación que merece un joven que se cría en la ciudad. Para tratar este importante tema, el día de hoy nos acompaña Gustavo Silva, quien es un joven nasa conocedor de su historia, costumbres y tradiciones. En cuanto al modelo educativo, pues desde un comienzo se vino trabajando con el PI, que es Proyecto Educativo Institucional direccionado pues por el Ministerio. Debido a la organización vino mirando pues algunas problemáticas sentidas dentro del resguardo, entonces por ende empiezan como a crear o pensar
o diseñar su propio PEC, que quiere decir Proyecto Educativo Cultural y Comunitario, basado y recolectado bajo las mismas necesidades de los padres de familia y docentes de la comunidad. En el resguardo Nasahuesh de Planadas, Tolima, se han adelantado iniciativas para que a través de procesos educativos su cultura e identidad se continúen fortaleciendo. Si se orientan, el currículo propio se va orientando, hay muchos trabajos transversal, como es escribir el Nasayuwe, leerlo, las artesanías, muchas cosas que nos identifican lo están fomentando, pero también se ha venido pensando más con el plan de vida en este momento es, al fin, ¿qué quiere la gente? Trabajar más horas del proyecto educativo institucional que es direccionado por el MEI o quiere más horas de lo propio. Por lo anterior, queremos realizar una invitación al gobierno nacional y comunidad en general para que nos involucremos más en el tema de la etnoeducación y así apoyar estas iniciativas con el fin de mantener nuestra identidad cultural. Porque si queremos fortalecernos como pueblo o como resguardo, tenemos que mirar que la propia educación nuestra tenga más horas que el propio PI. De lo contrario, pues siempre vamos a estar fracasados en la educación, pero pues tenemos que ser fuertes en la educación nuestra. Capillana, yaucha chacha o henkauna, vito menkau llame, yao yo menkauna vito no henkauna, nasta yuwes chuka pechkano la mushka yon kauna, yaume nyao sogna, yao chat pillena jam chach. Noticias. Recuerden que todas las noticias, acontecimientos e historias que ocurren en nuestros pueblos indígenas las podrán escuchar todos los viernes, sábados y lunes en Nepurdo y Noticias. Los invitamos a continuación a una breve pausa, pero en minutos regresamos porque todavía tenemos varias noticias oficiales que se desarrollan desde Gobierno Mayor. Ya volvemos. Al paraíso infinito, tierra inmensa. En un viaje por el Alto Putumayo nos preguntaron si era cierto que se iban a iniciar trabajos de megaminería en la zona. Por eso estamos de vuelta, para hablar con la gente y visitar los lugares que se verían afectados. Estamos en la cordillera de los Andes, estamos en el Alto Putumayo. Aquí, en estas montañas, nacen los ríos que surten la cuenca hidrográfica de la Amazonía colombiana. En los años 2008 y 2009, antes de que se conformaran estos resguardos indígenas en el Alto Putumayo, fueron otorgadas concesiones mineras a la Anglo American, hoy Mocoa Ventures. Anglo American, nominada como la peor empresa para el medio ambiente por Greenpeace, adquirió concesiones mineras en el Putumayo durante el gobierno de Álvaro Uribe. Estos contratos de concesión afectarían 25.000 hectáreas de bosque tropical húmedo. Durante estos años no han iniciado explotación y han solicitado suspensión de términos. El pasado 25 de abril se venció el último plazo y podrían iniciar operaciones en cualquier momento. Desde autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, destacamos el significado del pensamiento mayor, comprendido como el entendimiento de lo más esencial de la vida, como es esa fuerza espiritual que nos da la claridad para observar desde el corazón las señales de la naturaleza. El pensamiento mayor de los pueblos indígenas debe entenderse como un tejido integral entre el pensar, el sentir y el obrar, de manera que haya coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Aquí estarán talando los árboles y removiendo la capa vegetal, alterando y contaminando los cauces. Estas aguas se llenarán de cianuro y mercurio. Eso va a caer al río y el río es el componente hasta el Amazonas. Entonces todos los que viven en la ribera pues van a ser afectados. Estamos en censo. Pueblos indígenas, vamos a contarnos. Es hora de saber cuántos somos, dónde estamos y cómo vivimos. Este es el primer censo consultado y concertado con los pueblos indígenas y sus organizaciones. Censo 2018. Información fundamental para la construcción de políticas públicas diferenciales. ¡Estamos en censo! Pueblos indígenas, MPC Indígena.
DANE, Gobierno de Colombia. ¿Cómo tratamos a la madre tierra? Colombia es un país de bosques, desde la neblina que se enreda en los árboles de los Andes hasta los morichales de la Orinoquía, pasando por las selvas del Chocó y la Amazonía. El IDEAM calcula que 53% del territorio nacional está cubierto de bosques. Ahí vive una buena parte de las 55.000 especies de animales y vegetales que tiene Colombia y de ellos depende cientos de miles de personas. Pero las amenazas están al acecho. En 2014, según el IDEAM, 140.356 hectáreas de bosque fueron taladas. Esto equivale a 356 canchas de fútbol al día. La deforestación y la quema de bosques tienen consecuencias directas sobre el cambio climático. Y tú, hermano indígena, ¿qué estás haciendo por cambiar esto? Recuerda, somos guardianes de la madre tierra y ella nos cuida también. Escucha nuestra emisora a través de la página web www.gobiernomayor.org y en las emisoras indígenas y comunitarias del país. Todos los sábados de 12 a 1 de la tarde. El Putumayo es un departamento muy especial porque en él confluyen dos biomas importantes. La región andina y la región amazónica. Estarán en riesgo todas las especies que habitan este corredor biológico internacional. Jaguares, el mono araña, el oso de anteojos, tantas. Los árboles, los animales, las comunidades indígenas, los campesinos. Toda la cuenca amazónica dependen del agua pura que baja de nuestras montañas. Todo esto es nuestro y si no actuamos, muy pronto desaparecerá. Namang pa jauh madia bikin abua sompiata kafibida to panamana pananta namang pa Bogotá deba. Mutrina Luis Ángel Hindra Manjoma nang momento de pues nama abua. Mi nombre es Luis Ángel Hindra Manjoma, hago parte del programa de Coordinador Nacional de Derechos Humanos. Quiero mandarle un cordial saludo especial a todos los pueblos indígenas que congregan aquí al Gobierno Mayor. Muchas gracias. La importancia de la música y los sonidos indígenas radica en que cada cultura que ha poblado nuestra tierra ha encontrado en la música una manera de preservar su conocimiento. La música es una manifestación simbólica de una cultura que permite aproximarse a la lectura de los establecimientos sociales e historias de una comunidad. Escucha nuestra emisora a través de la página web www.gobiernomayor.org y en las emisoras indígenas y comunitarias del país. Todos los viernes de 11 a 12 del mediodía. Conoce más sobre la riqueza cultural de nuestros pueblos indígenas, escuchando la emisora oficial de Gobierno Mayor. Escucha nuestra emisora a través de la página web www.gobiernomayor.org y en las emisoras indígenas y comunitarias del país. Todos los sábados de 12 a 1 de la tarde. Sintoniza Nepurudi Noticias. Le contamos, le informamos. Escúchenos a través de nuestra emisora en la página www.gobiernomayor.org y en las emisoras indígenas y comunitarias del país. Todos los sábados de 12 a 1 de la tarde. Noticias. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Nepurudi Noticias. Continuamos con Nepurudi Noticias haciéndoles una invitación para que todos ustedes nos sigan a través de las diferentes redes sociales como son Facebook, YouTube y Twitter. Estamos como Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Ahora tenemos varias noticias en este espacio dedicado a nuestros hermanos indígenas. A continuación, un dato importante. Que ha inundado mi raíz. Las veo y se dispersan como espuma en el oleaje eterno.
la vida floreciendo, como danzando entre el azul revuelto. El siguiente dato relevante está relacionado con la injusticia perpetua para los pueblos indígenas, quienes padecen las consecuencias de la injusticia histórica. Datos importantes. Injusticia perpetua. Los pueblos indígenas padecen las consecuencias de la injusticia histórica, a saber, la colonización, la desposesión de sus tierras, territorios y recursos, la opresión y la discriminación, así como la falta de control de sus propios modos de vida. Los estados coloniales y modernos, en la búsqueda del crecimiento económico, les han denegado ampliamente su derecho al desarrollo. De resultas de ello, los pueblos indígenas suelen perder ante actores más poderosos y se convierten en los grupos más empobrecidos de sus países. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. Marcelino Trochas, gobernador del Cabildo Planes de Uribe Meta, tiene plasmado en su memoria el proceso de creación del Cabildo. Tiempo atrás, la violencia que se originaba en Toribío, Cauca, a causa del conflicto armado, obligó a parte del pueblo Nasa a desplazarse a otro territorio. Ellos, por cuestión del destino, se ubicaron en la zona montañosa hacia Ucrania y la pradera. Así inició un largo camino de lucha, esfuerzo y constancia para lograr la constitución del Cabildo Planes. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. En diálogo con Marcelino Trochas, gobernador del Cabildo Planes de Uribe Meta, Nepurudi Noticias conoció detalles de la conformación del Cabildo Planes de Uribe Meta. Nosotros, hablándolo pues en Plaza Blanca, somos desplazados de Toribío, Cauca, por la misma situación de la violencia. Y nosotros todos loquitos caímos, digamos, por acá en estas tierras. Entramos por Cabrera, Cundinamarca, en el año de 1981. Y de pronto cuadramos unos trabajos en el Duda y de pronto de allí pues yo miraba que de ahí para abajo yo mirando se veían extensas montañas que yo jamás había conocido montaña en el Cauca. Entonces a mí yo le preguntaba a los patrones que nos daban trabajo, entonces yo le decía que esas montañas que habían abajo para el lado de Ucrania y la pradera, que de quiénes eran. Entonces ellos me decían no, que eso era baldío, que eso no tenía dueño, era baldío, era territorio del Estado. Entonces ya por ahí en eso, ya por la noche me puse a pensar, reventar cabeza, hay ratos solamente sin preguntar a nadie, sino a título personal, y comenzaba pues yo a ver cómo, pensaba yo cómo de pronto organizaba, pero éramos muy poquito, apenas éramos sino 2 familias. Entonces no daba las condiciones como para organizar un cabildo. ¿Cómo hacíamos? Ni siquiera el cuerpo del cabildo podíamos organizar. Más sin embargo, ya más tarde, con el mismo trabajo que yo fui desarrollando en el Duda, me vine bajando despacio para un punto que se llama Ucrania. Entonces en Ucrania de pronto habían unos colonos, pero los colonos vivían lejos, muy distanciados, casi a 2 horas de camino, pues que marcara todo lo que quisiera. Si quería marcar 500 hectáreas, pues podía marcar las 500 hectáreas. Pero a mí, como yo he sido un luchador desde el año de 1945, entonces a mí se me metió en la idea de que yo tendría que organizar un cabildo, porque sabía que los cabildos pues tienen una parte ancestral y piso firme en los territorios de nuestro país. A pesar de las dificultades económicas, la familia de Marcelino Trochas se trasladó de Toribío, Cauca, con la esperanza de encontrar un mejor futuro para las familias del pueblo Nasa. Sufrimos mucho, pero cuando ya vinimos de allá otra vez de nuevo, de acá para el Cauca, del Cauca para el Meta, pues entonces a mí se me metió en la idea que por aquí en los planes, yo compré una finquita, una mejorita en 150,000 pesos. Entonces en esa mejorita pues me entregaron como 50 hectáreas de montaña.
al estar allí, pues entonces allí ya han entrado como 3 familias conmigo, entonces con esas 3 familias de pronto llegaron otros también, completamos 5 familias. Con 5 familias en el año de 1992 organizamos el Cabildo. Debido a la amplia experiencia que fue adquiriendo el gobernador Marcelino, fueron constituidos 6 resguardos más, garantizando así el derecho al territorio para esta comunidad indígena. Uno con la razón va ganando todo. Entonces se fueron ellos así, dijo, bueno, pues entonces haga solamente 4 resguardos, pero resulta que yo seguía haciendo resguardo. Hay 6 resguardos, 6 cabildos que organicé, hay una que está débil y se acabó, pero las 5, pues hay una que también está débil, pero no se sabe porque lo que sucede es que los MISAC están a continuación del resguardo de nosotros, pero ellos no han... Eso está lleno de colono mestizo y ellos nunca han tomado concepto con ello, entonces ese resguardo parece que nos la van a perder, porque según oí por ahí, dijo no. Entonces yo no fui así, sino que yo llegué y hablé con la Junta, yo quiero esto, a ver ustedes qué opinan. Y le dije pues que si querían que nosotros lo encerramos en resguardo, que el blanco pobre tenía el mismo derecho vivir en los resguardos, porque yo como había leído la legislación del año de 1904, a donde dice que el blanco pobre es permitido también, siempre y cuando que no moleste con las reglas y normas del Cabildo. Noticias. Los verdes salvajes de la selva, el agua que se lanza en quebradas desde las montañas y los cabellos de río cristalino que conforman las incontables cascadas hacen que Putumayo sea un paraíso de Colombia. Por eso, la emisora Colón Estéreo produce un poema dedicado a Putumayo de mi amor. Los pueblos indígenas haciendo comunicación. Putumayo de mi amor, un canto al aire. Qué difícil es partir de ti, Putumayo, pero más difícil es no regresar. De tus áureos manantiales he bebido y estoy fascinado de tu encanto. En tu suelo juguetean la humildad y la inocencia, el amor y la pureza, bases sólidas de tu incolume fortaleza. En tus montañas, Putumayo, anida la sabiduría y por tus manantiales de pureza navega la inteligencia. La debilidad no es de aquí. Tierra de fuerza, energía y coraje, hacedora de hombres de corazones acerados y mentes esclarecidas. Eres dueño de la más hermosa flor de la tierra, sus mujeres preciosas, perlas que fulguran radiantes en medio del jardín de las estrellas. Putumayo, pulmón de oro, con tu aliento fresco, revive un planeta en agonía, donde hay más lágrimas que aguas en los mares. En ti, la corriente de la vida es más intensa, porque eres rey entre los puntos cardinales. Tierra estampada con el sello divino del Creador del universo, donde guarda un futuro feliz para una nueva humanidad. Putumayo, nada te falta para hacer de mañana el Edén. Tu piel está herida, pero eres todo coraje. Por eso no te han podido doblegar. Extiende tus alas majestuosas y entre heliconias danza de nuevo al sol, la luna y las estrellas.
Los hijos de la Madre Tierra se comunican. De Purudi le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Llegamos al momento de los datos relevantes, pues han sido graves los efectos en las mujeres debido a los desalojos forzosos y el despojo de tierras que han surtido graves efectos, en particular en las mujeres indígenas. De blanco, un sol naciente nos va alumbrando mi Colombia, por la paz te cantamos, quiero hacer un mundo de colores. Datos importantes, graves efectos en las mujeres. Los desalojos forzosos y el despojo de tierras han surtido efectos graves, en particular en las mujeres indígenas, quienes de resultas de ellos a menudo ven cómo aumenta su volumen de trabajo. Deben caminar largas distancias para hallar fuentes alternativas de agua o leña, dejan de percibir ingresos por sus actividades productivas y quedan en situación de dependencia económica de los hombres. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudino Quisis. Inicialmente, los Tinigua habitaban las cuencas de los ríos Yarí, Caguán y Guayabero, en Caquetá. Este pueblo sufrió diversas circunstancias que mermaron su población, la explotación del caucho, enfrentamientos con otras tribus y la llegada de los colonos. Pero el acontecimiento que marcó definitivamente el destino de esta etnia ocurrió en 1949. Un sanguinario bandolero, Hernando Palma, acabó con las mujeres fértiles y los hombres jóvenes porque no lo dejaron llevarse a la fuerza a una de ellas. Después de tantos años, el pueblo Tinigua continúa su lucha. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudino Quisis. Varios hechos de violencia originaron el principio del fin para la etnia Tinigua, un fin que se aceleró por vivir en una zona que se convirtió en un escenario de guerra entre colonos, militares, los paramilitares y la guerrilla. Frente a este panorama, las posibilidades de los indígenas eran escasas, desplazarse o morir. Mi nombre es Nubia Franco, gobernadora del pueblo Tinigua de la Sierra de la Macarena. La problemática que estamos pasando en la Sierra de la Macarena es porque nosotros, al ser propietarios como pueblo ancestral, Parques Nacionales nos tiene tomado nuestro territorio, como es el Parque Tinigua. Nosotros queremos solicitarle la devolución de nuestro territorio, que está en estos momentos en manos de Parques. Desde hace aproximadamente 6 años, el pueblo Tinigua ha trabajado por el reconocimiento territorial para su comunidad, sin obtener resultados positivos. Por eso, la gobernadora Tinigua, Nubia Franco, hace la siguiente petición a Parques Nacionales. Nosotros hemos venido en estos momentos haciendo un trabajo con la comunidad desde hace 6 años, que fue donde hicieron el cabildo. Pero en estos momentos, pasados 6 años, no se ha podido hacer nada. Me eligieron a mí como gobernadora en este año y hemos querido trabajar en esto, pidiendo que nos sea devuelto nuestro territorio, que nos lo entreguen, porque nosotros, dicen que nosotros tenemos, porque eso nos lo decía una doctora, que tenemos territorio, pero no es verdad. Cuando ellas nos dicen, ustedes no pidan territorio que ustedes ya lo tienen, es una gran mentira lo que ellas dicen, porque nosotros no tenemos en estos momentos territorio. El territorio está en manos de Parques Nacionales. Y nosotros queremos que Parques Nacionales se siente con nosotros y nos responda la pregunta que le vamos a hacer. ¿En qué momentos ellos hicieron con nosotros una consulta previa para que se adueñaran de nuestro territorio? Porque ese territorio es de nosotros. Entonces nosotros lo que queremos decirle a Parque es que queremos que nos entreguen ese territorio, que nos sea devuelto para el pueblo ancestral. Por lo tanto, el llamado de urgencia es contundente. Es necesario que se haga efectivo cuanto antes la devolución del territorio, que según la comunidad no ha sido utilizado provechosamente. El territorio ancestral que nosotros tenemos, en una reunión de parques me dicen que es un terreno baldío, que los terrenos baldíos son de la nación. Entonces, el terreno de nosotros, ¿dónde queda? ¿Cuál es el terreno de nosotros? Cuando ellos dicen que eso es tierras baldías, donde a un resguardo que está en Yaguara 2, Parques Nacionales llegó ante ellos y haciendo un convenio con el gobernador de allá, afectaron con una ampliación al resguardo y que iban a hacer ampliación
y traslape, donde afectaban 16 veredas. Nosotros fuimos a la consulta para decirle a Parques Nacionales que nosotros no permitíamos porque las veredas esas eran colonos, donde ellos hace años están posesionados, de 28 años, 30 años, 42 años, 50 años de posesión. Nosotros luchamos y Parques Nacionales decían, no, esa tierra es baldía y nosotros como Parques Nacionales los vamos a recuperar. Nosotros vamos a recuperarlo. Durando 3 días la consulta en Yaguara 2, se fue la consulta abajo y el proceso ha seguido. Todavía no hemos solucionado por completo. Estamos en estos momentos trabajando sobre eso. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. De Purudi le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Este programa lo podrán escuchar a través de nuestro canal de YouTube como Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. También gracias a las emisoras indígenas y comunitarias del país que emiten este informativo. Perú abre juzgado de materia ambiental en epicentro de tala ilegal de madera. Entre las primeras medidas tomadas por este juzgado destacan los 18 meses de prisión preventiva dictados contra 15 presuntos mineros ilegales detenidos en la cuenca del río Pachitea y sus afluentes mientras hacían labores de extracción de oro. El Poder Judicial de Perú inauguró el Juzgado Especial en Delitos Ambientales en la ciudad amazónica de Pucallpa, considerada la capital de la madera talada ilegalmente en la selva que rodea y que hace frontera con Brasil. Noticias. El Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio especializado en delitos aduaneros, tributarios y ambientales de la región de Ucayali, cuya capital es Pucallpa, fue inaugurado hoy por el presidente del Poder Judicial, Duverly Rodríguez. Aunque la oficina funciona desde principios de junio, lo dirige el juez Roger Ruiz. Y aunque en principio tiene carácter transitorio, el fin es que funcione de manera permanente, indicó Rodríguez, que hace las gestiones para lograrlo. Entre las primeras medidas tomadas por el juzgado, destaca los 18 meses de prisión preventiva dictados contra 15 presuntos mineros ilegales detenidos en la cuenca del río Pachitea y las afluentes mientras hacían labores de extracción del oro. A los aserraderos de Pucallpa llegan diariamente cientos de troncos de grandes dimensiones, supuestamente extraídos de las concesiones forestales que existen allí en Ucalí, pero además de ellos son talados fuera de esas zonas y luego declarados como parte de la concesión, una práctica denominada como el lavado de madera. Los taladores ilegales operan en ocasiones dentro de los territorios de las comunidades indígenas a cuyos miembros amenazan y amedrentan si se oponen a su actividad. El caso más famoso es el de la comunidad del Alto Tamaya, Soweto, donde en septiembre de 2014 4 nativos, entre ellos el activista Edwin Chota, fueron asesinados por presuntos madereros a los que habían denunciado por talar ilegalmente dentro de su territorio sin que hasta ahora la Fiscalía haya formulado acusación contra los asesinos. El juzgado especializado en materia ambiental de Pucallpa se suma al abierto en el mes anterior en Puerto Maldonado, capital de la región de Madre de Dios, considerado el mayor centro de minería ilegal de oro en el país, lo que llega a afectar a áreas naturales protegidas como la Reserva Nacional de Tambopata. El objetivo del Poder Judicial de Perú es tener 35 juzgados especializados en temas ambientales en todo el país, pues además de la tala ilegal y la minería ilegal, también están penados en el país el tráfico ilícito de animales, la pesca ilegal o la utilización indebida de las tierras agrícolas. Los pueblos indígenas haciendo comunicación. Los invitamos para que nos escuchen a través de las emisoras indígenas y comunitarias del país. También pueden enviarnos sus opiniones, noticias o invitaciones a través del correo electrónico comunicacionesgobiernomayor@gmail.com. De esta manera finalizamos esta emisión de Nepurudi Noticias, invitándolos a ustedes para que se conecten y nos sigan a través de nuestras diferentes redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube. Búsquenos como Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Les deseamos un feliz resto de semana.
está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. Noticias, noticias, noticias. El equipo de comunicaciones de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, comparte toda la información, a toda hora, todos los días. Dirección General, Ángel Jacanamijoy. Unimos nuestras voces y fortalecemos el pensamiento mayor, nuestro pensamiento propio. Transmite Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Radio, desde la antigua Confederación Muisca, hoy Santa Fe de Bogotá. Sintonizamos los corazones con el palpitar de la Madre Tierra.